Muy buenos días, amigos que nos ven en su casa a través de Easy, también por radio, que nos escuchan por la 1030 o bien por las plataformas de pcn.si. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Ayuda Legal, su servidor Luis Javier Algorri Franco. Y el día de hoy estará con nosotros el licenciado Enrique Suárez, quien es experto en temas civiles y familiares y quien está también con nosotros en el módulo de asesoría jurídica y quien nos ayuda a poder atender los asuntos que ustedes nos llevan al programa, aquí nos traen al programa de ayuda legal y bien nos traen también al módulo que tenemos en la calle Octava. Le doy la bienvenida, muy buenos días, licenciado. Luis Javier, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y a la orden. El día de hoy estaremos abordando un tema que en muchas ocasiones llegan con nosotros al módulo en las jornadas de asesoría jurídica gratuita que llevamos a cabo en diversas colonias, y es el tema del divorcio. Nosotros estamos muy ciertos que el matrimonio es una institución y que además lo consagran la propia Constitución mexicana en el artículo 4 acerca del desarrollo de la familia, el matrimonio como la institución principal del vínculo matrimonial. Sin embargo, también estamos ciertos que hay casos en los cuales incluso el seguir dentro de un matrimonio en donde ya no hay las condiciones, en donde ya no está lo que la propia ley señala acerca de la ayuda mutua, acerca del cariño, acerca del amor, entonces se da la situación necesaria del divorcio. Y vamos a hablar en esta primera parte del programa acerca de algunos antecedentes legales de qué es el matrimonio, qué es el divorcio, cómo ha venido evolucionando el tema desde el punto de vista legal, no tanto porque también tiene una connotación, y a lo largo de la historia lo hemos visto, una connotación también de tipo religiosa. Nosotros vamos a enfocar al tema únicamente legal, ¿no? El divorcio como tal, dice el diccionario jurídico, es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Eso es lo que dice el diccionario. Nosotros lo vemos en la legislación civil, que menciona que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio, ¿no? Vemos nosotros a lo largo de la historia que ya los griegos, que los romanos contemplaban tanto el matrimonio como también así el divorcio, y encontramos que el término divorcio viene del latín divortium, que habla de la disolución de matrimonio. Dice incluso el término que es irse cada quien por su lado. Eso es la connotación que viene, y como les comentaba, vamos a encontrarlo en diversas legislaciones y a lo largo de la historia, la posibilidad del mismo. Aquí en nuestro territorio, los propios aztecas ya tenían la institución del matrimonio y también hablaban acerca del divorcio. El divorcio era consentido y podía ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer. En diversas legislaciones vemos también que era posible si lo solicitaba el hombre, por ejemplo con los hebreos, que había que ir con el Sanedrín para que pudiera darse el divorcio, y hablaba de este divorcio por mutuo disenso. O bien en la antigua Grecia, que también existía el divorcio por mutuo disenso, y la repudiación, que lo encontramos posteriormente también con los romanos. En diferentes épocas con los romanos encontraremos legislaciones distintas que, como toda legislación, va evolucionando, ¿no? En el Imperio Romano mencionaba que el matrimonio, cuando se practicaba, obedecía a un objetivo puramente económico, y la transmisión del patrimonio a los descendientes directos, en vez de otros miembros, era el objetivo para llevar a cabo el matrimonio, ¿no? Sin embargo, en una época posterior, ya en la época de los emperadores, se acuñó una máxima que dice: matrimonia deben e se libera. Los matrimonios deben ser libres, en donde el esposo o la esposa podían renunciar a él si así lo querían. Cualquiera de las partes, ya incluso en la época de los emperadores en Roma, había la posibilidad de que tanto el hombre como la mujer solicitaran la disolución del vínculo y procedían. Mencionaba yo acerca de la connotación religiosa, y la vamos a encontrar con la llegada del cristianismo, en donde mencionaban que incluso el matrimonio era indisoluble.
Sin embargo, posteriormente con la reforma de Lutero, pues es cuando ya con esa histórico divorcio, ¿no?, acerca de Enrique VIII, y donde se permite ya la disolución del vínculo matrimonial. En Francia vamos a encontrar también ya en el año 1796 que se incorpora por supuesto, por un lado el matrimonio y posteriormente también la ruptura del mismo, en una ley promulgada en este año, en 1796. En Italia lo vamos a encontrar ya únicamente hasta 1970. En otros países como Irlanda o Malta encontramos que estas legislaciones que hablan acerca del divorcio son incluso muy nuevas, datan de 1995, datan del 2011. Y en México vamos a encontrar que el tema del matrimonio se encuentra, por supuesto, en la época de la colonia. Sin embargo, el divorcio se contempla únicamente hasta el año de 1859. Y es precisamente con Benito Juárez, platicábamos nosotros en programas anteriores acerca de la institución del registro civil, que también es de la misma época con las reformas de Juárez, y es en esta misma época precisamente la legislación en Oaxaca, en donde se contempla por primera vez la posibilidad del divorcio. Ya en el texto, la reforma en la cual ya se habla acerca de cómo hoy en día vemos en la mayoría de las legislaciones civiles de los estados del divorcio, es a partir del año de 1915 con el presidente Venustiano Carranza, que posteriormente también promulga la Constitución Mexicana de 1917, y que ahí ya habla perfectamente bien acerca del tema y hace una reforma en el artículo, en la fracción 9, en donde señala con mucha claridad y dice lo siguiente: el matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges, cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio. Es decir, aquí ya nos señala con mucha claridad las dos posibilidades, una que es el mutuo consentimiento y la otra que deberá de haber algunas de las causales. Este es el antecedente más directo que tenemos en la legislación mexicana acerca del tema del matrimonio. Ahora bien, este es un tema que quisiera yo aquí que el licenciado Enrique Suárez nos comentara acerca de lo que la propia Constitución mexicana habla en el artículo 4, para poder ver incluso también lo que México ha asignado a través de diferentes tratados internacionales que hablan del tema del matrimonio y que hablan también acerca del tema del divorcio, y que por ende son legislación vigente en nuestro país, y que si hablamos de la supremacía de la ley, pues por supuesto sabemos que está la Constitución, los tratados internacionales, leyes federales y posteriormente las leyes locales, para poder entrar de lleno en el Código Civil de Baja California, para poder posteriormente estar aquí la maestra Valencia con nosotros, platicando ya de casos muy concretos acerca de lo que sucede aquí en los tribunales en nuestra ciudad, y acerca de cómo poder llevar a cabo un divorcio, cuáles son los requisitos y cuál es la forma en la que se puede llevar a cabo el mismo, ¿no? ¿Cómo ves, Enrique? ¿Qué te ha tocado a ti con toda la experiencia profesional que tienes acerca del divorcio? Yo creo que, aparte de los antecedentes históricos que tú has mencionado, me parece que la figura jurídica del divorcio tiene una causa, en principio podríamos decir que tiene toda la intención de proteger precisamente el núcleo familiar, buscando que en la institución del matrimonio, que es a su vez el núcleo de la familia como el núcleo de la sociedad, se eviten daños. Por ejemplo, actualmente, y yo creo y estoy convencido que desde hace mucho tiempo la mujer viene padeciendo mucha violencia. La mujer ha tenido que luchar contra el machismo, contra la imposición de las ideas, contra la imposición de los roles de trabajo que pueden desempeñarse, y esto ha venido a traer como consecuencia la evolución de las causas a través de las cuales se deben de evitar esos daños. Una de ellas pues es la institución del divorcio, que lo que busca es precisamente
que cuando dos personas adultas, por mutuo acuerdo o porque las circunstancias les impiden seguir adelante, tengan una salida de esa relación que los mantenía unidos en el matrimonio, para buscar precisamente un bienestar que se debe dar de entrada entre ellos dos, y en el caso de haber hijos, pues como consecuencia buscar que ese bienestar se mantenga en la familia. Causa mucha controversia el divorcio porque hoy pareciera también que a su vez ha servido como un instrumento para facilitar las cosas, de forma tal que hoy en día es muy lamentable escuchar a nuestras jovencitas, a nuestros jóvenes, decir respecto de la institución del matrimonio, pues cásate, y si no funciona, pues te divorcias. Como que no hay la intención de comprometerse a seguir adelante en un plan de vida, como tú lo decías atinadamente anteriormente, pues es un plan de vida a largo plazo. Hoy en día pareciera que la legislación nos ha servido, lejos de evitar esos daños, pues pareciera que se ha facilitado más el poder evitar el compromiso que debe de existir. En mi experiencia, me parece que la gran mayoría de los casos de divorcio atañe mucho precisamente a esa lucha de poder entre el hombre y la mujer, entre el de yo soy el que salgo a trabajar y tú te tienes que quedar a la casa. Me parece que eso es algo que se ha rebasado. Los roles deben de ser en una equidad muy similares, atendiendo a la naturaleza física o propia del hombre o de la mujer. Ya no hablemos incluso ahora de hombre y de mujer, ahora va a venir unas consecuencias más complejas con las nuevas evoluciones que se han dado a través de los tratados internacionales. Y me parece interesante que hables de los tratados internacionales, porque incluso a nivel internacional hay países que todavía no logran ponerse de acuerdo en un consenso, digamos, unánime, para no hablar de mayorías o de minorías, con relación precisamente a la figura jurídica del divorcio. No hablemos de países árabes, en donde la misoginia está pues a todo lo que da, y pareciera que la mujer es, lejos de verla como un ser humano, la ven como un objeto. Y lo que se ha buscado precisamente con las legislaciones es elevar la dignidad de las personas. Luego entonces, me parece que el tema del divorcio llevado a la práctica, en mi experiencia profesional, yo recomiendo esto a la gente: busquen las causas, las verdaderas causas, busquen la verdad del por qué de verdad se quieran ustedes separar, renunciar a lo que de mutuo acuerdo firmaron, celebraron jurídicamente a través de este contrato del matrimonio. Finalmente es un contrato. Busquen las causas, sobre todo cuando hay hijos, porque es una cosa sumamente delicada. En mi experiencia, la gran mayoría de mis asuntos que me han llegado a mi oficina, yo veo que hay una lucha de poder. Me ha tocado a mí en lo personal pocos casos en donde de plano pues ni siquiera se debieron haber casado, desde un principio debieron haber estado separados. Es más, no sé por qué tomaron esa decisión, pero hay que llegar a las causas. Si lo vemos en la práctica, podríamos decir pues que realmente el divorcio es una cosa sencilla, porque sobre todo ahora con los nuevos criterios que ha emitido la Suprema Corte, en donde si yo ya no quiero estar en el casado, pues simplemente presento mi petición de decir no quiero estar casado y se acabó. Sin embargo, hay consecuencias como son los bienes, como son los hijos, y que ahí me parece que es muy trascendente que se deba tener mucho cuidado en hacer unos trajes a la medida, ¿no? Es decir, cada caso debe de verse en lo particular, porque somos seres únicos e irrepetibles y tenemos características distintas y pensamos de forma distinta y sentimos de forma distinta, y creo que esa es la parte que a lo mejor la legislación nos está dejando cortos, y yo creo que más adelante la maestra Valencia podrá darnos todavía mejor su punto de vista. Así es. Vamos a hablar de esto que ya hace un momento mencionábamos, acerca de lo que dice la propia Constitución en el artículo 4, y a lo que me refería yo de estos tratados internacionales que ha asignado México, ¿no? Y es importante porque este es el marco constitucional y legal que tenemos en nuestro país. El artículo 4 de la Constitución habla de que la ley debe proteger la organización y el desarrollo de la familia, y este deber que no se constriñe únicamente a la protección de la familia como institución, sino que se amplía hacia las personas que la conforman. Luego entonces, en la medida en que éstas mantengan un nivel satisfactorio de bienestar, también lo tendrá el núcleo del que forman parte
y por ende la sociedad en su conjunto. Es decir, aquí el propio artículo 4 de la Constitución menciona que se está hablando como un derecho individual y es de cada una de las personas que conforman el vínculo del matrimonio, ¿no? Y encontramos también diferentes tratados que ha firmado México. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, dice: hombres y mujeres con mayoría de edad tienen derecho sin restricción alguno por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución. Es decir, ya habla de la institución del divorcio, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también en su artículo 17, habla acerca de la familia. Y aquí menciona que se reconoce de igual forma el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Es lo mismo que contempla precisamente el artículo 4 de la Constitución en la reforma que tuvimos hace apenas 6 años, en el año del 2011, para estar acorde a todos los tratados internacionales que precisamente México ya había signado. Y también en la Convención Americana habla acerca, en caso de la disolución, y así lo dice en el artículo 17, en el punto número 4, dice: en caso de disolución se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Ya platicaremos más adelante con la maestra Valencia acerca de ello y de cómo se da precisamente la protección de los menores, ¿no? Y también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en el año de 1966, que en el artículo 23, en el punto número 4, habla acerca de que los estados partes, es decir, México, como uno de quienes signó este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. Es decir, ya lo encontramos tanto en la propia Constitución, en la interpretación de la Constitución, que esa es tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo hace a través de la jurisprudencia, y lo encontramos también en los tratados internacionales acerca del matrimonio y, por supuesto, de la disolución del mismo. Y pues yo le agradezco muchísimo aquí al licenciado Enrique Suárez, que sepan ustedes que el licenciado está con nosotros en el módulo de asesoría jurídica, nos ayuda a llevar a cabo los asuntos que ustedes ponen en nuestras manos, y posteriormente a la pausa estará ya con nosotros la señora juez primero de lo familiar del partido de Tijuana, la maestra Valencia, para que podamos hablar acerca de lo que ya dice la legislación en nuestro estado y de casos prácticos. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos. Valencia, juez primero familiar aquí en Tijuana, por estar esta mañana aquí con nosotros. Nada que agradecer, Luis, ya ves, a la orden. Cuando me necesiten, aquí vamos a estar para compartir. Muchas gracias. Mencionamos hace un momento, y ya vamos a entrar de lleno ahora sí al tema, ya muchos antecedentes y todo ello. Vamos a entrar de lleno a lo que menciona el Código Civil de nuestro estado, que es el marco legal que habla acerca de la institución del divorcio. Acerca de cómo nuestra legislación habla del divorcio de mutuo consentimiento, del divorcio necesario y de las causales, pero también una jurisprudencia que actualmente pues viene a transformar el tema del divorcio, y nos gustaría mucho que la maestra Valencia nos platique un poco cómo le ha tocado a ella en el juzgado pues llevar a cabo esta nueva interpretación que hace la Corte de la institución del divorcio. ¿Del divorcio incausado o de todos? ¿De cuál empezamos? Bueno, del que usted guste. Es muy importante resaltar que el tema del divorcio ha sufrido distintas transformaciones con el devenir del tiempo. Precisamente en junio del 2011, cuando se da esa reforma constitucional, nos viene a dar un control, un matiz diferente a los derechos humanos. Esos derechos humanos contemplados que nos exige a nosotros cumplir con cabalidad
Uno de ellos, y que es el punto toral de la disolución del vínculo matrimonial, precisamente es el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. En nuestra legislación local, pues tenemos el divorcio voluntario todavía, y el divorcio necesario, y el divorcio administrativo también, que directamente se da precisamente ante el registro civil. Pero vámonos yendo al tema toral, que creo que nos va a interesar, que es el divorcio incausado, que con esa contradicción de tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia, ya no nos exige, declaró automáticamente anticonstitucional el artículo para nosotros 264 del Código Civil, que establece distintas causales de divorcio. Luego entonces, ese divorcio incausado, si lo concatenamos con el artículo 18 del Código Civil, que dice que ante el silencio, la oscuridad, insuficiencia de la ley, a un juez no le autoriza dejar de resolver un asunto. Entonces, si a mí me presentan un divorcio incausado, pues prácticamente con la contradicción de tesis y con este otro artículo, yo tengo que darle entrada. No puedo dejar de resolver un divorcio incausado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? También aquí nos encontramos con otro tipo de problemitas, en el sentido de que el 14 y 16 constitucional dice que toda persona debe de ser juzgado con tribunales previamente establecidos, donde funde y motive la causa legal de un procedimiento que está ausente en nuestra legislación. Luego entonces voy a unir otro artículo donde dice que donde no hay un término, voy a aplicar 3 días. Prácticamente ese procedimiento se presenta la solicitud de disolución del vínculo matrimonial, doy una vista por 3 días. Si llega a haber menores, se les pide un proyecto de convenio. Ese proyecto de convenio debe de contener todo lo inherente y derivativo de los menores de edad procreados durante ese matrimonio, como son, dentro de lo más importante, los alimentos, la convivencia, la custodia, la patria potestad. Si ellos no se ponen de acuerdo, se les apercibe que no voy a dejar de resolver en esa resolución lo inherente a los menores de edad. Si llega a haber una controversia, posteriormente podrán iniciar, se le deja sus derechos a salvo para que lo hagan valer a través de un incidente, al igual que si se casaron por sociedad conyugal, para que disuelvan la misma. Ese es un procedimiento básico para poder disolverlo en un divorcio incausado, sin expresión de causa o express, como muchas instituciones o estados le llaman. Excelente. Fíjense que este es un tema muy importante, novedoso, como lo menciona la maestra Valencia. Nosotros tradicionalmente hemos conocido acerca de esto, ¿no? El divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio administrativo, que efectivamente se hace ante el oficial de registro civil, o bien el divorcio necesario, en el cual teníamos que acreditar alguna de las causales. Hablamos acerca, hay muchísimas causales, el adulterio era una de ellas, si la persona consumía psicotrópicos, alcohol, juegos de azar, hay el abandono, así es, ¿no? Entonces, nosotros históricamente lo que hemos visto a lo largo de los años es que había que acreditar alguna de las causales para que procediera el divorcio, porque si no, no había, ¿no? Y nosotros nos ha tocado, maestra, vamos y damos asesoría jurídica gratuita en diferentes colonias y se acerca mucha gente, estamos llevando algunos juicios de divorcio de algunas personas, y me llama mucho la atención porque tenemos muchos casos en los que la gente dice, oiga, pues yo no me he divorciado, pues tengo ya 10 años que viene y se va, y a veces está algún tiempo aquí mi marido y luego se va, pero pues me dijo, alguna ocasión fui con un abogado y me dijo pues que no había alguna causal y que por consiguiente no podía hacerlo, pero pues ya no tenemos nosotros ninguna relación, sino que únicamente viene aquí, de repente entra a la casa y luego se va, pero ya vive en otra casa, con otra persona, pero pues como no tiene hijos me dijeron que no podía acreditar yo alguna de las causales. Entonces, lo que menciona la maestra Valencia es muy importante, porque hoy en día no hay necesidad de acreditar algunas de esas causales, sino simplemente si ya no hay
el afecto, si ya no hay la convivencia, si ya no hay lo que menciona el artículo 4º constitucional, cuando nos casamos, el cariño, el amor, la ayuda mutua, la comprensión, el apoyo, pues luego entonces se puede ir ante un juez familiar a tramitar el divorcio sin necesidad de acreditar alguna de las causales. Esto es lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en su contradicción de tesis. Hizo el análisis no propiamente de la legislación de Baja California, lo hizo de algunos otros estados del país, sin embargo ahí menciona legislaciones análogas, quiere decir que son casos muy similares porque la mayoría de las legislaciones de los estados contemplan cada una de las causales que había que acreditar, ¿no? Entonces es un cambio radical, juez, acerca de la institución del divorcio y de la forma de llevarlo a cabo, ¿no? Así es. Aquí lo importante que se está viendo es atender a la persona. Si no se están dando los fines del matrimonio, pues qué necesidad, ¿no?, de estar unidos con una persona que quizás no te quiere, no te respeta, no te ayuda. Y lo más trascendental para nosotros, bueno, como jueza, que a los niños me los tengan involucrados en esos conflictos que cotidianamente están viviendo. No se imaginan ustedes el daño tan lamentable, porque me los utilizan como objetos, los aleccionan, quieren que uno los esté entrevistando, y con mucho gusto lo hago, porque también llegamos a esa instancia. Inclusive la Corte emitió un protocolo para poder entrevistarlos con una serie de requisitos que nos exige, que estar asistidos del Ministerio Público, que DIF nos apoye con un psicólogo para un acompañamiento y que sea lo menos tenso posible, pero lamentablemente ellos están inmersos en ese conflicto de intereses cuando de manera simultánea me están afectando a estos niños, que es el futuro de Baja California, que tienen sus derechos, que por supuesto yo voy a ponderar ante los intereses de los padres, independientemente que estén separados o no. Esas causales de divorcio, efectivamente, y en los casos específicos que estaba refiriendo, ya no hay necesidad de invocarlas. Ya como que se hizo más fácil el acceso, fundado en el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, yo quiero estar con quien quiero estar, me puedo casar con una alta, bajita, morena, blanca, de cualquier color que le guste, y sin embargo la disolución del vínculo matrimonial estriba esencialmente a que no puedes estar con alguien con quien tú no lo deseas. Nada más que aquí debemos de estar definitivamente preparados para tomar esa gran decisión trascendental, precisamente en los menores de edad procreados. Cuando no hay hijos, bueno, puede ser menos desgastante, pero cuando sí lo hay, cuando invocan causales fuertes, como dijo hace rato, el adulterio, pues la verdad, aunque no se acredite, se puede disolver el vínculo matrimonial. Entonces no se me desgasten, váyanse directamente al divorcio incausado, sería más rápido para ese desgaste de familia. Pero si existe esa posibilidad previa de ir a algunas terapias como última instancia para que estén seguros de ese paso trascendental que van a dar, pues sería formidable, en beneficio de los hijos principalmente. Como institución es una figura de orden público que tanto el Estado debe de proteger, y nosotros como sociedad también. Así es. Esto es bien importante, por supuesto, que los hijos, como lo menciona el propio marco constitucional, hay que ponderar y hay que dejar perfectamente claro los derechos de ellos, y que el divorcio, por un lado, incluso puede llevarse, y eso es lo que señala la Corte. Así es. No, juez, que incluso se puede resolver lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, pero dejarse abierto un expediente para ver el tema de los hijos, de la convivencia con los padres, de la pensión alimenticia, lo relativo a la sociedad conyugal si lo hubiere, a la pensión del mismo, pero se deja de lado el tema de que ya no exista la convivencia y que se refiera o que se pronuncie acerca de la disolución del vínculo matrimonial. Fíjense que hay
un libro muy interesante que habla del tema del ministro Silva Mesa, que habla precisamente del divorcio incausado, y me gustó mucho una parte en donde él menciona la interpretación que hace precisamente del artículo 4 constitucional acerca de la posibilidad de la protección de la familia, de la protección del derecho humano de cada uno a permanecer, si quiere, en un matrimonio, o bien disolver el vínculo matrimonial a través del divorcio incausado sin la necesidad de acreditar una causa, y que dice que incluso que esto será positivo porque nosotros vimos durante muchos casos, y había películas de estas lacrimógenas, ¿no?, en las cuales decía, pues no te voy a dar el divorcio nunca, ¿no?, y hazle como quieras, ¿no? Así es muy desgastante. Ahí yo los veo realmente como seres humanos y es desgastante. Yo puedo referir asuntos que conformados por 17 tomos así. Imagínense el desgaste emocional para los protagonistas de ese conflicto. Estoy hablando de asuntos que pueden tener 5, 6, 7 años. Es un recorrido cansado, desgastante, que les ocasiona enfermedades, pérdidas de tiempo cuando pueden disfrutar su vida. Entonces, y lo peor del caso es sus hijos, ¿no?, que me los ponen ahí como escudo. Y pregúntale a él con quién se quiere quedar. No es así. Los niños vieran el esfuerzo que hacemos todos los días, todos los integrantes de ese tribunal en el cual estoy. Nos esforzamos por cambiar una lágrima por una sonrisa, transformar esa tristeza por una alegría. Y si podemos coadyuvar porque un sueño se haga realidad, es la misión que nosotros tenemos. Así es, y es precisamente eso, porque por desgracia veíamos cómo sucedía antes de que estuviera la posibilidad del divorcio incausado sin alguna causa, que los propios abogados le decían, bueno, es que tenemos que encontrar alguna de las causas, y si no, invéntela, ¿no? Y eso se daba, y eso lo que generaba un ambiente todavía de violencia incluso entre los propios cónyuges, y como lo menciona la juez, luego después utilizar a los propios hijos para ello, juicios que llevaban mucho tiempo, que luego no lograban acreditarse las causales y que seguían en un vínculo que ya estaba totalmente perdido, porque pues ya no había ese vínculo matrimonial, ya no había ese apoyo, no había ese respeto, ya no había esa convivencia sana para los hijos. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con preguntas y respuestas. Ya podrán hablarnos ustedes al 344-1030 o bien al 01800-263-1030. Regresamos. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Yo le agradezco mucho a la maestra Valencia que esté esta mañana aquí con nosotros, con su amplia experiencia en el Poder Judicial, más de 15 años, la vasta conocimiento que tiene de maestría, es doctorante y diversos cursos tanto en México como en otros países, pero además estoy doblemente agradecido que esté con nosotros porque hoy tiene el festejo de su nena e hizo el tiempo para estar aquí esta mañana. Muchas gracias, maestra. Nada que agradecerles. Tenemos en la línea a Rodrigo Benítez. Adelante, Rodrigo, a tus órdenes. Sí, buenos días. Mire, mi pregunta es sobre una señora que se vino del estado de León a Tijuana con su esposo, pero como al año y medio o 2 años el señor desapareció, que se iba para el otro lado. Entonces nunca regresó y ella tuvo un concubinato con una persona que ya falleció y tiene 2 hijos mayores ya de 30 y 20 y tanto que tuvo con el que falleció. Pero ella quiere divorciarse porque quiere volverse a casar. Entonces, ¿cómo llevar a cabo el divorcio? Sí, entonces ella tuvo un matrimonio hace muchos años. Menciona que esta persona se fue a Estados Unidos, no saben dónde está, ya no tiene contacto con él, ¿verdad? Ese es el caso. Tiene más de 40 años, que no tiene contacto con él. Muy bien. Sí. Bueno, en este caso, la disolución del vínculo matrimonial, pues por supuesto lo que lo puede iniciar, y cuando no sabemos el domicilio donde poderle notificar
la demanda que se entabla en contra de, en este caso del señor, pues agotamos oficios de búsqueda y localización, y en caso de ser negativo, pues nos vamos por edictos, una publicación por edictos, y para que pueda surtir efectos, en este caso al demandado, y respetar el 14 y 16 constitucional que sea oído y vencido en juicio. Muy bien, señor Benítez, si hace favor, coméntele a la persona que si va con nosotros al módulo de asesoría jurídica en la calle Octava, 1818, o si nos llama al 638-4434, nosotros le vamos a ayudar para poder presentar precisamente el asunto ante los juzgados familiares, y como ya nos mencionó la maestra Valencia, hacemos la notificación a través de ese mecanismo y podremos garantizar que el asunto llegará a buen puerto. ¿Sí? Creo que ya. Muy bien, pues ese es el tema en particular, y fíjese que este es un asunto que tenemos muy seguido. Pues de hecho nosotros estamos llevando varios asuntos de divorcio de personas que tenían muchos años, que ya no han visto al cónyuge, que ya no saben dónde están, que tienen muchos años, y nosotros les mencionamos la necesidad de que tramiten el juicio de divorcio, porque incluso estamos viendo algunos temas de pensiones, de que después fallece uno de los cónyuges y luego viene el otro y pues tiene derecho a la pensión en razón de que todavía el vínculo matrimonial continúa, y luego pues dice la concubina, no, pues yo también porque pues, vivía conmigo, ¿no? O casos en los cuales se casan posteriormente en otro lugar, pero después solicita la anulación del mismo. Entonces nosotros le decimos a toda la gente, oiga, si está en una situación de esta naturaleza, tiene muchos años, como nos mencionaba el señor Rodrigo Benítez, y no ha llevado a cabo el juicio de divorcio, hágalo, porque le va a dar certidumbre legal y no va a estar a expensas de que pueda tener algún tipo de problema con su pensión, incluso con los propios bienes, a la muerte del mismo, y que después venga y tengan contratiempos con ello, ¿no? Y principalmente uno de los factores que no debemos dejar de observar es que si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, continúa hasta que no se disuelva la disolución del vínculo. Entonces pueden pasar 5, 10 años, siguen adquiriendo bienes, y pues automáticamente entra esa sociedad que eligieron casarse bajo ese régimen, ¿no? Entonces es importante. Pocos abogados me piden la cesación de los efectos de la sociedad conyugal. A partir de que acredite la separación, entonces sí, el juez va a decretarlo en sentencia que cesaron los efectos a partir del abandono. Pero puedo decir que más de un 90% no pide la cesación de los efectos de la sociedad conyugal cuando lleguen a invocar el abandono de hogar. Entonces sí es muy importante que invitarlos a formalizar su situación para evitar después otros conflictos que va a generar tiempo, que va a generar costos para ellos, ¿verdad? Y es preferible tener en orden. Si ya no hay posibilidad, no se están dando los fines del matrimonio, pues no hay necesidad de que continúen con una problemática que después va a generar otros conflictos. ¿Por qué? Como lo dijo acertadamente, si después aparece el cónyuge y por ares del destino tuvo otros hijos, fallece, ¿qué va a pasar con esta sociedad conyugal? Que a él le corresponde el 50%. Así es. Son conflictos que hay que dejarlos bien definidos, porque ahí se da de todo, ¿no? Entonces, el interés es, claro. Tenemos varios casos, ¿no? Y seguramente usted tendrá muchos ahí en los juzgados, pero nosotros que viene gente y nos dice, oiga, pues es que teníamos ya muchos años separados y pues yo compré otra, amplié la casa que teníamos, ¿no? Hice unos cuartos a un lado, los rento, y ahora llega, y como estamos en régimen de sociedad conyugal, pues también la mitad es de él, ¿no? Entonces, eso es lo importante, como lo menciona la maestra Valencia, de poder regularizar esa situación legal. Y si ya no se está dando el matrimonio, si ya están separados, cada quien está por su lado, lo más conveniente es que vayamos al juzgado para que pueda disolverse el vínculo matrimonial, para que se disuelva la sociedad conyugal que se tiene, y que entonces tengan certidumbre legal sobre sus propiedades. Y lo mencionaba hace un momento, también luego se da el tema de las pensiones, ¿sí? Que fallece y pues tiene derecho porque era efectivamente el cónyuge, así legalmente ahí legalmente. estaban. Para la ley así es. Y en tratándose de separación de bienes,
pues también recordemos que hay un artículo que habla de una indemnización hasta el 50%, y pocos asuntos son los que se están demandando esa prestación, porque son ciertos requisitos, ¿no? Primero, pues que se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes, que el cónyuge que la exija, que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, y que no tenga bienes. Entonces, cuando se encuadran esos 3 requisitos, pues se puede pedir también una indemnización. Una indemnización. Y estamos hablando principalmente, se da este asunto, no quiero decir que únicamente, pero principalmente con la mujer que queda en el hogar, que no trabaja, que no tiene bienes, si están casados por separación de bienes, puede solicitar una indemnización. Tenemos en la línea Sergio Vivaldo. A tus órdenes, Sergio. Sí, muy buenos días. Un saludo a usted y a la licenciada, sí. Pero yo tengo una duda, supongamos, aquí en Tijuana y en todo el país el flagelo sobre las mujeres que tienen hijos, de los hombres que a ver, si subes un poquito la voz, Sergio, porque casi no te escuchamos, ¿eh? Sí, mire, lo que quiero, a ver si ustedes nos pueden orientar, vamos, en el aspecto de las mujeres que quedan con hijos para obtener pensión alimenticia sobre los papás de dichos niños. ¿Ven? Porque le digo, ahorita es el problema más, bueno, yo lo siento así, ¿no? De que ahorita el problema de muchas mujeres madres solteras que andan peleando pensión alimenticia de parte de sus parejas, o en este caso de sus esposos, ¿no? Que se desaparecen o simplemente dicen que no ganan lo suficiente o X cosa, pero las mujeres se quedan en cierto modo sin apoyo de las personas que son papás de los niños, ¿eh? Quisiera que me diera más o menos una orientación, porque claro que sí, don Sergio. Trabajo en una dependencia, entonces siempre me hacen esa pregunta, ¿dónde pueden ir para ellos, las mujeres en este caso, obtener una pensión alimenticia? Muchas gracias por su atención y feliz que nos estén apoyando. Gracias. Al contrario, sí, en efecto, el tema de la pensión alimenticia, que es un tema muy recurrente, ¿no? Un derecho irrenunciable, imprescriptible, que protege la ley y que en efecto puede ser solicitado, juez. Claro que sí. Bueno, la institución de los alimentos es un derecho sacramental de los niños para su subsistencia, perentorios. Desafortunadamente vemos una problemática cotidiana en donde el deudor alimentista hace miles de artimañas para no contribuir con su deber, porque no hablemos de obligación, es un deber hacia los hijos. Obligación se convierte cuando ya nos los exigen a nosotros, ¿no? Nosotros giramos un oficio de descuento de pensión alimenticia dependiendo el número de hijos, y por supuesto también giro la orden para que en caso de despido o renuncia retenga hasta un 50% de la liquidación o finiquito que le pudiese corresponder. Eso es lo más fácil. Nos tienen que proporcionar la fuente de trabajo, ¿no? Pero cuando no hay, y que es un trabajador por cuenta propia, tenemos una dificultad que no tienen idea. Vivimos también en una ciudad fronteriza que cruzan frontera y van a trabajar, a veces trabajan con algún seguro falso, ¿verdad? Y no podemos hacer efectiva una pensión alimenticia. Prácticamente la gente se va al área penal porque constituye un delito, el incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar. Y como que es una clase de incentivo que tenemos para que el deudor alimentista, y hablo de deudor porque también ya últimamente se está dando pues muchos varones que se quedan con los hijos y la mujer no. Ya estamos sufriendo ciertas transformaciones sociales que nos está cambiando el esquema tradicional que teníamos antes. Todas las mujeres y hombres que tengan a los hijos menores de edad, por supuesto, pueden acudir al órgano jurisdiccional a demandar una pensión alimenticia y tomar todas las medidas para hacerlas efectivas. Perfecto, pues un tema muy amplio. Le agradezco muchísimo a la maestra Valencia que haya estado aquí con nosotros. Ya la invitaremos en algún tema, precisamente, por ejemplo, esto de la pensión alimenticia. Ya lo vimos también para adultos mayores que tienen derecho también, una forma de retribución que menciona la legislación. Pero por el día de hoy concluimos, agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros
El teléfono para quienes quedaron pendientes, 638-4434 del módulo de asesoría jurídica gratuita que tenemos en la calle Octava, y que tengan todos un muy feliz de semana. Saben ustedes que aquí está ayuda legal a la defensa de la comunidad. Muchas gracias y buen fin de semana.